a todos. Primero que nada, el agradecimiento a la organización de este evento, al Ministerio de Hacienda de Colombia, al espacio que conforma el encuentro de coordinación presupuestaria, financiera y fiscal intergubernamental. Bueno, gracias a nivel personal y desde la coordinación técnica del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal de la Argentina. La ponencia de hoy va a ser sobre la aplicación de las reglas fiscales en la Argentina, en el marco, de los 10 años de creación del régimen federal de responsabilidad fiscal. La presentación la voy a basar en 4 ejes. Primero, el contexto de creación y los antecedentes normativos. ¿En qué consiste el régimen de responsabilidad fiscal, las reglas y las instituciones que lo conforman? ¿Cómo ha funcionado el régimen en la práctica? Acá viene la verdad de lo que ha pasado, no lo que dice la norma. Y después un balance de los logros alcanzados y cuáles son los principales desafíos que nos queda en el régimen. Respecto al contexto de creación y antecedentes normativos, la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917 fue sancionada en el año 2004 y entró en vigencia el 1 de enero de 2005. Como decía anteriormente Eduardo, para las provincias es de adhesión voluntaria. Para el gobierno nacional el régimen les cabe completamente porque es una ley nacional. Actualmente el régimen está conformado por el gobierno nacional y 21 provincias y 460 municipios. Las provincias de La Pampa y de San Luis nunca adhirieron al régimen de responsabilidad fiscal y, como mencionara Eduardo Bacci, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires originalmente adhirió, pero se desvinculó del régimen en el año 2009. Ese es el mapa de la Argentina. Los sombreados son las jurisdicciones que conforman el régimen. Las dos que están en blanco más la capital son las jurisdicciones que no conforman el régimen. El contexto de creación del régimen de responsabilidad fiscal nos remite a los desequilibrios macroeconómicos de los años 90, la posterior crisis de 2001-2002 con máximo nivel de estrés en 2001, y a partir de ahí vino un periodo sostenido de reordenamiento de las finanzas públicas, básicamente basado en el canje de deuda nacional, el programa de unificación monetaria. No sé si todos saben, pero los argentinos y los vecinos de Argentina, chilenos, lo conocen muy bien. En Argentina, en el momento de la crisis, se emitieron cuasi monedas de circulación cuasi legal dentro de los territorios provinciales. En un momento existían 16 cuasi monedas circulando. En el periodo posterior a la crisis y en plan de reordenamiento, el gobierno nacional, a través de un programa de unificación monetaria, retiró de circulación todas esas monedas. También el gobierno nacional avanzó en la reestructuración de la deuda provincial y municipal a través de la firma de convenios bilaterales entre cada gobierno y el gobierno nacional. Con ese contexto, en el año 2004, como lo dije anteriormente, se sancionó la Ley 25.917. Los antecedentes normativos en el orden nacional, vale destacar la Ley de Administración Financiera, la 24.156, que ya establecía algunas reglas fiscales de vigencia para el ámbito nacional, y la Ley 25.152, denominada de solvencia fiscal, que estableció una serie de reglas, pero nuevamente de vigencia para el gobierno nacional. Respecto de los antecedentes de reglas fiscales en el orden provincial, es toda la legislación provincial acorde a la Ley de Solvencia Fiscal, que a 2004, 12 provincias de las 24 jurisdicciones subnacionales tenían legislación similar a la Ley de Solvencia Fiscal. Y después, antecedentes de reglas
muy importantes se establecieron en los acuerdos nación-provincia que se firmaron con motivo de la crisis fiscal y financiera de 2001-2002. Respecto a las instituciones y las reglas que conforman el régimen, antes que nada hay que destacar qué objetivos seguía el establecimiento de un conjunto de reglas que para la historia fiscal argentina el régimen federal de responsabilidad fiscal se constituyó en un hito porque por primera vez en la Argentina las mismas reglas se establecieron para cumplimiento del gobierno nacional, para las provincias que adhirieran, y a la vez la invitación, como dicen en la filmina, la extensión del establecimiento de reglas para el sector municipal. El primer objetivo y prioritario del régimen a través del establecimiento de reglas fue buscar el equilibrio financiero de todos los componentes del gobierno nacional y de las provincias en primera instancia. También una regla establece controlar el nivel de crecimiento del gasto, reducir el nivel del endeudamiento y un objetivo prioritario fue a través de la refinanciación de las deudas y se estableció a nivel legal el control del endeudamiento subnacional por parte del gobierno nacional. Estos fueron los principales objetivos. Para ello, la ley de creación del régimen estableció un órgano de aplicación que se denomina Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que está compuesto por todos los ministros de Economía o Hacienda de las jurisdicciones adheridas, con la presidencia permanente del ministro de Economía de la Nación. La principal función del Consejo es evaluar que se observen las reglas establecidas en el régimen, aplicar sanciones por incumplimiento y monitorear la difusión de información fiscal. Para ello, la ley de creación estableció un órgano ejecutivo, que es el Comité Ejecutivo, que se compone por secretarios de Hacienda de 8 jurisdicciones con rotación anual, más el secretario de Hacienda del Gobierno Nacional. El Comité Ejecutivo básicamente diseña las metodologías de trabajo para el cumplimiento de las reglas, los procedimientos que se aplican y una beta importante que ha establecido el Comité Ejecutivo es talleres de formación. Respecto a las reglas que establece el régimen, acá someramente están establecidas algunas, divididas en reglas cualitativas y cuantitativas. Entre las cualitativas, una muy importante es la ampliación de la cobertura presupuestaria. Dentro de las reglas del régimen federal de responsabilidad fiscal se incluye a toda la administración pública no financiera, a los entes públicos y a los institutos de seguridad social. Una regla importante también es la prohibición de crear fondos o algún otro tipo de organismo que no consoliden el presupuesto general, la presentación de información fiscal sobre formatos y clasificadores homogéneos, establece la herramienta de gestión en las proyecciones presupuestarias plurianuales y la estimación de gasto tributario. Respecto de las reglas cuantitativas, acá hay 3 enumeradas, pero hay 2 reglas más asociadas. Una es el equilibrio financiero presupuestario ajustado según lo establece el régimen, un límite a la expansión de las erogaciones y una convergencia a un ratio que es el 15% de los servicios de la deuda. 15% de los servicios de la deuda respecto de los recursos tributarios neto de la coparticipación al municipio. 2 reglas más establecidas en el régimen es la prohibición de financiar gastos corrientes con uso de crédito o venta de activo fijo y la constitución de fondos anticíclicos. Un capítulo importante del régimen de responsabilidad fiscal
es todo el espacio que se le dio a la transparencia en la gestión pública, a través sobre todo de la difusión por distintos medios, básicamente Internet, y las evaluaciones de cumplimiento. Respecto a la transparencia, ahí hay toda una serie de reglas cuya trama la teje la transparencia. Por ejemplo, el artículo 2 es el establecimiento del marco fiscal, que es el marco que elabora el Gobierno Nacional y es el Consejo el encargado de difundirlo al resto de las jurisdicciones, que básicamente es el utilizado para la elaboración de los presupuestos. Bueno, como ya decía, otra regla de transparencia es la consolidación del universo presupuestario, la utilización de conversores presupuestarios, como lo dijera Eduardo, fue una tarea que se delegó en el Foro de Direcciones de Presupuesto, la elaboración de proyecciones presupuestarias plurianuales, difusión de la información, indicadores, que también fue la otra tarea delegada en el foro. Un capítulo importante está dedicado a la implementación de sistemas integrados de información fiscal, que ya lo veremos en detalle cómo se avanzó en eso, y la estimación de los gastos tributarios. Esto básicamente referido a la transparencia. Respecto de las reglas numéricas, las tres más importantes son el artículo 10, el 19 y el artículo 20. El artículo 10 habla de la contención del gasto, que significa que el gasto, lo que establece la regla es que la variación del gasto interanual no debe superar la variación del PBI. Otra regla, la del artículo 19, habla del presupuesto equilibrado, tanto para la presentación de presupuesto como para la ejecución, se debe preservar el equilibrio financiero. Y en una regla que es la que establece el artículo 20, de endeudamiento sostenible, que para la nación es la obligatoriedad de reducir el stock de la deuda respecto del PBI una vez finalizado el canje, y para las jurisdicciones provinciales es que los servicios de la deuda tiendan a estar por debajo del 15% de los recursos corrientes netos de la coparticipación al municipio. Respecto de la contención del gasto, el indicador se libera para el gasto de capital cuando el indicador de servicios de la deuda esté por debajo de ese 15%. Bueno, eso es un poco someramente y un resumen de las principales reglas que establece el régimen federal de responsabilidad fiscal. Eso es la legalidad. ¿Qué pasó en la práctica? No les voy a contar todo. Los límites. En la práctica, una cuestión muy importante fue la puesta en marcha de este conjunto de reglas, que en total son unas 35 reglas más o menos, que como les decía, aplican para el gobierno nacional, para todos los gobiernos provinciales adheridos y para aquellos municipios que la provincia en su adhesión hayan sumado a un régimen de reglas fiscales. Respecto a la puesta en marcha, lo que voy a comentar son estos 4 puntos, las acciones que se hicieron para implementar y monitorear el conjunto de reglas, cuál es el estado actual de las principales reglas cual y cuantitativas, las acciones que se gestionaron, que se hicieron desde el Comité Ejecutivo y la Coordinación Técnica para difundir el régimen al sector municipal, y las situaciones de excepción que se dieron. Que ya vamos. Una cuestión importante para la puesta en marcha, a nivel normativo, la puesta en marcha estuvo dada y establecida en el reglamento interno de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y a nivel operativo estuvo delegado en el Comité Ejecutivo, que articuló a través de la coordinación técnica las disposiciones de la normativa. La puesta en marcha se gestionó a través de 3 canales fundamentales. El primero, la compatibilización de la información, que como ya dijera antes Eduardo, cada jurisdicción con su propia ley de contabilidad o ley de administración financiera tenía esquemas distintos de presentación de información, difícil de comparar, más difícil aún sumarlos, había que ser experto, había que haber trabajado en la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con la provincia para poder hacer ese tipo de comparación.
Otro canal fundamental de la puesta en marcha fue toda la actividad de capacitación que se generó a través del Comité Ejecutivo, y una cuestión fundamental fue el monitoreo permanente de todo lo establecido en el régimen. Respecto a la compatibilización de información, fue clave. Se hizo un proceso minucioso de compatibilización, sobre todo para asegurar la transparencia y que la información sea homogénea, comparable. Se buscaron que los parámetros y las reglas incluidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal puedan ser comparables, se normalizaran los datos, y un tema que se trabajó mucho desde la coordinación técnica es la oportunidad en la difusión de la información. Nuevamente, para la comparabilidad, el tema clave y primer paso fue el tema de disponer de conversores presupuestarios, que fueron los que calculó el Foro de Directores de Presupuesto. Fue el punto clave para poder empezar a hablar de comparabilidad y transparencia. Otra cuestión que se trabajó mucho fueron los esquemas de presentación de información, en diseñar planillas para cada uno de los estados que se debía presentar. Se establecieron en el decreto reglamentario y en un montón de normativa posterior que se dio en el seno del Consejo. Y como les decía antes, la oportunidad de la difusión de la información ha sido un tema clave. La normativa provincial, pero para cada provincia es distinta, ya dispone los momentos de difusión de la información. En la reglamentación del régimen federal de responsabilidad fiscal se establecieron también los datos, se establecieron los plazos, para la presentación de información tanto al Consejo para que sea evaluada, como los plazos para que se difunda la información. Eso lo tienen en la filmina siguiente. Una cuestión importante en la puesta en marcha fue no duplicar tareas, que las tareas se hagan de la forma más transparente posible. Y un tema que se trabajó mucho desde el organismo fue el tema de consensuar todas las metodologías. A los efectos de no duplicar tareas, se firmó un acuerdo marco entre el Comité Ejecutivo y la Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el intercambio de información fiscal. Eso fue posible porque la base de datos que utilizan para su funcionamiento, tanto la Subsecretaría de Relaciones con Provincias como el Consejo y la Coordinación Técnica, es la misma. Lo que se muestra ahí es el proceso que sigue cada una de las evaluaciones que se hace en el ámbito del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que no es el laberinto de la coparticipación, pero lleva su tiempo y es un poquito enmarañado. Pero eso asegura que todo lo que se difunde cumpla con una serie de requisitos. Es información validada, sigue un proceso transparente, se presenta bajo los mismos esquemas. Bueno, ahí está resumido, pero en la siguiente filmina dice, está un poco más explicado. Como les decía, toda la información que se evalúa en el Consejo es homogeneizada y validada para su difusión, primero para ser evaluada y después para su difusión por parte de la jurisdicción. El procedimiento ha sido estandarizado desde la primera evaluación que se hizo en el Comité Ejecutivo por el año 2005, y hasta la actualidad se mantiene todo ese proceso, que a veces, como les decía, es medio engorroso, pero asegura que después no haya reclamos de parte de nadie. Cada proceso cumple una etapa de validación. Y eso se hace para todo, sean las evaluaciones de presupuesto, las evaluaciones de ejecución, los seguimientos trimestrales, las proyecciones presupuestarias plurianuales, los informes de gasto tributario. Y algo muy importante, toda la información que se difunde ha sido trabajada en
diversas metodologías y con el consenso de cada una de las jurisdicciones participantes. Otra cuestión para la puesta en marcha que fue muy importante fue la capacitación y la coordinación a los fines de ir estableciendo la vigencia de las reglas. Se realizaron unos primeros talleres para dilucidar el contenido de cada una de las reglas, la exposición de la información fiscal, la cobertura presupuestaria requerida. Esos talleres se fueron replicando a lo largo del país en varias oportunidades. A partir de los primeros talleres sobre las reglas incluidas en el régimen, se avanzó en diferentes temáticas. Básicamente, los puntos más importantes que vale destacar es la metodología que se alcanzó para la elaboración de los informes de gasto tributario. Primero se hicieron talleres de capacitación con el apoyo del Gobierno Nacional, después se hicieron comisiones de trabajo y se acordó una metodología para el conjunto de jurisdicciones, que hoy es la metodología que aplican todas las provincias en la estimación del informe de gasto tributario. Como decía Eduardo, esa metodología es la que se está aplicando en la etapa de presupuesto. Este año que pasó, se hizo un segundo taller a los fines de llevar esas estimaciones a la etapa de ejecución. Estamos en este momento avanzando en una mejora de esa metodología. Lo pueden ver en el sitio web del Consejo. La provincia de Córdoba creo que es la única del país que mide los gastos tributarios a nivel ejecución. Es lo que ha surgido del taller y en esa línea estamos trabajando actualmente. Bueno, como les decía antes, para la puesta en marcha, para cada una de las reglas se trabajó con una metodología participativa, con fuerte presencia de los cuerpos técnicos provinciales desde el inicio y hasta hoy se sigue haciendo, y ese tipo de método de trabajo se ha profundizado con los distintos cambios de requerimientos de información que han requerido las autoridades nacionales y provinciales, ya vinculados a temáticas más sensibles que más adelante algo veremos. Respecto del monitoreo permanente, eso es la principal función del Consejo en sí, que es garantizar la aplicación y el cumplimiento de las reglas fiscales que fue establecido en el artículo 31. En la práctica, el Consejo efectivamente ha evaluado la observancia de las reglas que se establecen en la ley. Y a partir de este monitoreo, el compromiso de difusión de la información ha sido un pilar central del régimen. Esto ha llevado que el monitoreo permanente haga que todo el tiempo se disponga de información fiscal para alcanzar un panorama cierto de las finanzas nacional y subnacional en su conjunto. Bueno, en síntesis, como lo dije al principio, la puesta en marcha se basó en 3 principios: compatibilizar la información fiscal, formar y articular con cuerpos técnicos de las diversas jurisdicciones adheridas y el inicio del monitoreo permanente. Voy más apurada porque el tiempo me está apurando. Respecto de las reglas cualitativas, solo algunas. El marco macrofiscal, el Consejo tiene la obligación de difundirlo a las provincias adheridas. Se comunican desde el 2007 hasta la fecha y se encuentra en el sitio web del Consejo. La cobertura presupuestaria, desde el Consejo se diseñaron distintos esquemas de presentación. Respecto de los conversores, fue la tarea del foro. Respecto de las reglas cualitativas, seguimos. Respecto de las proyecciones presupuestarias, se acordaron metodologías de trabajo en conjunto. A partir de esa metodología y desde el impulso que se dio desde el Consejo, desde el ejercicio 2007,
cada vez es más importante el número de jurisdicciones que elabora proyecciones presupuestarias plurianuales, aunque no son de carácter vinculante. Respecto de la difusión de información fiscal, que es el artículo medular de la transparencia que está incluido en el artículo 7, es la regla que más monitorea el Consejo, sobre todo para los presupuestos anuales y el cierre de cada ejercicio. Las provincias tienen la obligatoriedad de difundirla en sus propios sitios web. La mayor parte de las jurisdicciones adheridas han establecido dentro de su sitio oficial un icono que respecto a la responsabilidad fiscal, y otras jurisdicciones han hecho portales de transparencia. Bueno, respecto al tema indicadores, el foro ha hecho su trabajo, como manda la ley, pero el grado de cumplimiento y avance de las jurisdicciones adheridas, para adentro creo que el trabajo se ha hecho, por lo que hemos podido relevar. El punto es que el no cumplimiento está dado desde el lado de la difusión de los indicadores, por esto de mirarse con el vecino, como decía antes Eduardo. Sí, el tema gasto tributario, como les decía, ha sido un avance muy importante. En alguna jornada que hemos tenido del BID, alguien de acá creo que había ido, de tema gasto tributario, nos hemos podido comparar con otros países y realmente el avance que se dio a nivel subnacional es muy importante. Las reglas respecto del uso del crédito o venta de activos fijos destinado a gasto corriente es algo que se ha monitoreado permanentemente, lo mismo que la creación de fondos o organismos que no consoliden en el presupuesto. La constitución de fondos anticíclicos en sí es una regla que le cabe a todas las jurisdicciones adheridas, pero la integración de esos fondos anticíclicos tiene una limitante, que debe integrarse el fondo en aquellos años que no haya préstamo del gobierno nacional para gasto corriente, porque, bueno, no sería lógico. Bueno, eso también es monitoreado desde el Consejo. Respecto de los sistemas integrados de información fiscal, lo que establece la ley es que se deben establecer sistemas compatibles con el sistema nacional. Monitorear esto ha sido una de las tareas que se han llevado a cabo. Se hicieron encuestas en 3 momentos distintos, los avances han sido importantes, sobre todo en 2 módulos, presupuesto y contaduría, que parecen ser los más sólidos. Esos resultados no han sido trasladados al sector municipal, es lo que a priori podemos decir desde la coordinación técnica. Bueno, a modo de síntesis de esta parte, el avance en los aspectos cualitativos han sido muy importantes y profundos, sobre todo a partir de las etapas de compatibilización de la información y las metodologías de trabajo. Lo que se puede decir es que se produce nueva y mejor información, que ha permitido un mejor uso interno para la toma de decisiones y también para los usuarios de esa información. Y por último, la difusión del régimen, la formación de recursos humanos ha sido otro aspecto importante de los que se ocupó el Comité Ejecutivo. Respecto de las reglas numéricas y rápido, lo que puedo decir es que se ha evaluado año a año su cumplimiento o no. Con relación al sector municipal, el establecimiento de reglas es aún incipiente, a pesar de que hay 460 municipios de los 2.219 del país que deberían estar aplicando estas reglas. La labor que ha hecho la coordinación técnica y el comité ejecutivo ha sido varios documentos de investigación, difusión, talleres regionales, para transmitir el régimen y para cautivar al sector municipal en la aplicación e incorporación de reglas fiscales. Pero aún estamos recién andando un camino. Pero para los que ya me han escuchado alguna vez, esto
ha sido modificado parcialmente a partir de la crisis internacional y la incidencia en las finanzas públicas de la Argentina. La estrategia del conjunto de jurisdicciones fue la aplicación de políticas que sostengan actividades productivas y generen y mantengan el nivel de empleo. En ese contexto, el Consejo asumió un rol activo, ya terminó, y se presentó un proyecto de ley al Congreso que introdujo modificaciones al régimen federal de responsabilidad fiscal, básicamente en la aplicación, en la medición de las reglas cuantitativas. Y esto es que se permite, a la hora de medir el cumplimiento de las reglas de evolución del gasto y del resultado financiero, se permite la detracción de los gastos contracíclicos. Esto es los que permitan sostener el nivel de empleo y sostengan las actividades productivas. Como balance de estos 10 años, lo que sí se puede decir es que ha habido cambios culturales importantes. A finales de año van a ser 11 años de vigencia del régimen de responsabilidad fiscal. Algo importante es que la implementación de reglas fiscales a lo largo del país ha contribuido a una mejor performance en la evolución fiscal de las cuentas públicas. En particular, el ordenamiento y contención del endeudamiento a nivel de las provincias. Pero también es importante los beneficios que se observan a nivel de las gestiones públicas provinciales, básicamente. El régimen ha instalado la necesidad de la coordinación fiscal, básicamente nación-provincia, y ello permitió generar consensos en distintas temáticas. Y un punto innegable que ha permitido el régimen es el grado de transparencia en la formación fiscal. En una primera instancia, la institucionalización del Consejo como organismo que evalúa y efectúa un seguimiento permanente de las finanzas de los dos niveles de gobierno. Al principio de la vigencia del régimen federal de responsabilidad fiscal, fue además un ámbito de discusión de las problemáticas y los intereses comunes de las máximas autoridades en las temáticas. Bueno, las metodologías de trabajo todas de consenso. Y por último, lo que vale destacar es que las modificaciones que se introdujeron en el régimen, que a pesar de que fueron importantes respecto de las reglas cuantitativas, no le quitaron entidad al régimen ni a la institucionalización del Consejo, que gestionó los espacios que originó la propia crisis, proveyendo de información sensible, como les decía antes, a todos los sectores, a todas las autoridades involucradas. Por ejemplo, desde el Consejo se trabajan temas de salarios casi en tiempo real. Por eso, como conclusión importante, es que se ha creado un espacio de coordinación de políticas con capacidad de respuesta a aspectos específicos con alcance interjurisdiccional. Pero los desafíos más importantes del régimen, y donde todavía hay mucho por hacer, es discutir las mejoras que haya que introducir en el régimen de responsabilidad fiscal, que preserve los logros que se han alcanzado, pero que se posibilite una flexibilidad en las reglas para que se continúe o se encamine a una senda de disciplina fiscal. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, el agradecimiento a la organización de este evento, al Ministerio de Hacienda de Colombia, al espacio que conforma el encuentro de coordinación presupuestaria, financiera y fiscal intergubernamental. Bueno, gracias a nivel personal y desde la coordinación técnica del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal de la Argentina. La ponencia de hoy va a ser sea consensuada y transparente. Como conclusión, entonces, y sobre todo ante el cambio de gestiones que va a haber en todo el país,
el cambio de autoridades nacionales y en todas las provincias, ese es el principal reto, sostener el régimen de responsabilidad fiscal, la institucionalidad alcanzada y el insertar nuevas reglas fiscales que permitan el sostenimiento del equilibrio fiscal. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias.